Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Kevin Morales y te quiero dar la bienvenida al capítulo 30. Al capítulo 30. Escucharon bien, 30 de Dev Locos de esta segunda temporada. Bueno, en esta ocasión tengo un gran amigo que tuve la oportunidad de conocerlo el año pasado en la FlutterConf Latam en Arequipa, Perú, y su nombre es Dolph Hincapié. Hola Dolph, ¿cómo estás? Hola, hola, pues Kevin, muchísimas gracias por invitarme aquí a Locos. Tenía muchísimas ganas de estar aquí porque este ya es un canal de los grandes y qué más que ser un número tan especial como el 30, ¿cierto? Súper, súper, muchísimas gracias a ti por tu tiempo y bueno, se vienen cosas interesantes hoy y lo primero que te voy a preguntar es, ¿quién es Dolph Hincapié? Mira, pues, Dolphin Capié es a futuro el mejor desarrollador del mundo prácticamente. ¡Qué bien, A qué ver, bien! soy una persona que se toma todo mucho con humor, pero de hecho soy un desarrollador de Flutter como cualquier otro. Me he venido desarrollando pues desde muy joven en el mundo del desarrollo. Desde que toqué mi primer computador básicamente fue que empecé a interactuar un poco con el tema del desarrollo. Y nada, soy una persona parchada, que le encanta dar charlas, enseñar, que le encanta programar, que ama esto con pasión y pues nada, aquí estamos. Qué excelente, Dolph. Oye, ¿y quién es Dolph Hincapié fuera del mundo tech? Mira, es una persona muy introvertida. ¿Ok? Sí, pues, o sea, a veces mi actitud frente a las conferencias, frente a mis videos de YouTube y demás, puede parecer que soy una persona súper extrovertida, súper del mundo, pero soy una persona muy introvertida, que le encanta el tema de jugar videojuegos en su play, pasar los fines de semana en casa. Tengo hobbies como hago magia, trucos de magia. Oh, esa no me la Entonces, sabía. sí, no, un hobby que empecé desde muy jovencito, desde que estaba en el colegio, entonces también de vez en cuando pues hago como prácticas y demás, ¿sí? Por ejemplo, Para las personas que están viendo el podcast, pues claro, bueno, acaba de hacer una premisa de un futuro claro, truco que va a sacar el próximo año, así que estén posible. atentos. Y no, y nada, una persona muy amigable, que tiene su círculo social, muy amoroso, con mi novia también, así que una persona del común, ¿cierto? Que le encanta disfrutar la vida, disfrutar del día a día y pues que nada, que le apasiona todo este mundo. Qué bien, Dolph. Oye, bueno, vamos a empezar con el primer tópico del podcast y me gustaría irnos unos años atrás y que empieces a contarnos cómo empezó esto, cómo empezó el amor al desarrollo de software o a la programación como tal. Kevin, mira que es muy interesante el hecho de que yo crecí en un pueblo más bien de bajos recursos y en una familia de bajos recursos. Mi primer computador que tuve pues, era un computador, digamos, más bien malito y me lo gané en un concurso que hizo el Estado aquí pues, en Colombia, sobre todo pues como de emprendimiento. Me gané mi primer computador aproximadamente a los 16 años y solo lo utilizaba para jugar. O sea, ya vas imaginando que realmente no es como que empecé desde muy niño, no. O sea, ya estaba con cierta edad. Empecé entonces a jugar, a meterme en el computador, incluso quise ser técnico de computadores para arreglarlos y demás, pero digamos que no era el mundo al que me acercaba a medida que iba avanzando en la vida. Cuando salí del colegio, yo quería ser director de cine. Y de hecho, empecé estudiando comunicación audiovisual y multimedia en una universidad pues, de aquí de Medellín. Eh, ¿Qué pasa? Que por problemas económicos no pude seguir pagando la carrera. Esto me llevó a que buscara una carrera de universidad pública donde el estudio era pues, más accesible y dado que yo era muy bueno para las matemáticas en mi época del colegio y demás, aproveché para meterme entonces en una ingeniería y empecé a estudiar ingeniería electrónica. Como es bien sabido, en la ingeniería electrónica uno tiene que empezar a aprender a programar componentes electrónicos, microcontroladores y demás,
y ese fue mi primer acercamiento a la programación. O sea, estamos hablando de mis 18 años aproximadamente. Y te lo juro que cuando hice mi primer Hola Mundo, que lo veía en una consola todo feo, para mí fue un boom, Wow, explota la cabeza. fue maravilloso. Pero de hecho, pues fui aprendiendo, por ejemplo, todo ese tema de Python, que fue mi primer lenguaje. Y no, fue impresionante, increíble, hice proyectos supremamente geniales y aparte de eso fui programando también en Arduino, lo que hacía que pudiera hacer experimentos mucho más potentes, ¿cierto? Incluso trabajar cositas de domótica y demás. Luego aprendería C++, que ya es más para máquinas y demás. Pero todavía seguiría pues ahí en ese mundo de querer seguir explorando todo el tema de la programación. Fue que cogí entonces un curso opcional de programación de desarrollo de dispositivos móviles que era en Android nativo, ¿cierto? A Ok. puro Kotlin. No, yo era matado, pero matado que no, eso es una cosa impresionante. Porque sentía yo que al tener un producto en la mano de la persona, sí estaba acercando como al día a día de la gente, estaba acercando lo que yo construía. Sentía que les estaba llegando a las personas cuando construía aplicaciones tan simples, ¿cierto? Entonces me enamoré definitivamente del desarrollo de dispositivos mobile. Eh, Posterior a eso, pues sería donde buscaría la opción de, bueno, estamos en un mercado donde el iOS, Apple está creciendo mucho, entonces llegaría a pensar como, bueno, ya estoy construyendo para Android, ¿cómo puedo hacer para llegarle a iOS? Y ya entonces me estaban hablando de Swift y otro mundo totalmente distinto y eso se volvió una locura, pero encontré Flutter y sabía que con Flutter tenía la capacidad de hacerlo para Android y para iOS al mismo tiempo. En esa época no existía tanta multiplataforma como ahora de web, de escritorio, no, solo Android y iOS. Pero eso me enamoró. Yo empecé entonces a construir aplicaciones en esto y en aquello. No fue o sea, como que me estanqué ahí, no. Porque resulta que posterior a eso tendría que hacer las prácticas de mi carrera. Y como pues las prácticas tienen que ser en algo relacionado a electrónica, empecé a desarrollar para una empresa inteligencias artificiales con Python. Incluso esta empresa tenía asociaciones con la Fuerza Aérea Colombiana, entonces alcancé a desarrollar aplicaciones para la Fuerza Aérea Colombiana, pero de pura inteligencia artificial. Entonces digamos que dejé de lado un poco la programación en mobile, pero seguía ahí en un espaciecito del Cora, ¿cierto? Entonces digamos que poco a poco se fue dando y nada, pues ya terminé pues no he terminado la carrera, pero ya después de que terminé las prácticas, ya empezar a conseguir trabajos en lo que me gustaba, que era el desarrollo mobile en Flutter. Pues poco a poco he ido escalando ya con la enseñanza, con el tema de dar charlas, de crear contenido, de estar en diferentes espacios referentes a Flutter. Pues básicamente estoy más que enamorado de este lenguaje. Wow, wow. Oye, primero que todo, felicidades por compartirnos todo este valioso conocimiento y también tu carrera inicial. Lo primero que te quiero decir es que yo también estudié electrónica, así que somos colegas. Ah, sí, Pasé por lo que es Arduino, pasé por lo que son tal vez los protoboards, etcétera, etcétera. Y claro. creo que es algo que siempre lo cuento, que yo vi programación en primer semestre, que fue C. Y Ah, tuviste a mí no es que me voló la cabeza, lo odié. No, es Dije, difícil, ¿dónde salgo de aquí corriendo? No, es mucho. más, es una de las primeras materias que, bueno, lastimosamente no pasé en la universidad y lo digo abiertamente. Pero ¿cómo te da la vuelta la vida que hoy en día pues me dedico a lo que es el software? Y en segundo semestre me parece que vi Java con NetBeans. Un poco también, o sea, esa sí la pasé, pero fue luchando y sudando sangre, como dirían. No fue hasta después de unos años que me interesó ya el mundo de mobile con la parte de Swift. Después intenté ya Android. Es más, recuerdo que en el 2015, 2016 estuve en un curso que mis padres me ayudaron para poder entrar a una universidad donde daba un profesor cubano. Era súper boom el curso.
y vimos Java, pero fue como que la Hay cosas facilidad, que no le pegan tanto a sí, uno, hay cositas que no le sí, llegan tanto a uno. versus Porque lo que es yo ya que, sabía hacer en Swift, imagínate. no, En- exacto. entonces como que no me trajo mucho, pero ya después cuando salió Kotlin, pues, brother, primos hermanos para mí, mira, esto es una señal para mí. Entonces, yo dije, esto va a ser mi carrera. Me enamoré como vos te enamoraste de Flutter. O sea, literalmente pude crear productos, crear algo que creo que es un sentimiento que todos los desarrolladores hemos tenido alguna vez. Crear algo y ser de una forma tangible que, wow, lo tenemos ahorita y lo pueden usar muchísimas otras personas, ¿no? Totalmente. Algo que está al lado, incluso a un parche de amigos, ya se vuelve demasiado poderoso y lo llena a uno mucho de satisfacción. Oh, ok. Oye, tocaste ahorita un tema de que es la pasión, ¿sí? Y me surge una pregunta, porque hoy en día sabemos que el mundo laboral de desarrollo de software, yo creo que ha entrado en una línea que no está tan alta como estuvo hace 3 4 años después de lo que pasó de la pandemia, que ahí sí fue Correcto. una curva muy grande en la que la parte salarial crecía, se podía conseguir muchos salarios altos, muchas empresas podrían, tú podías trabajar de otra forma. Entonces, hoy en día, ¿qué consejo le darías a esas personas que entran a este mundo tal vez sin pasión o solamente por los números? ¿Y a qué me refiero con los números? Pues sabiendo que tal vez la carrera de desarrollador de software, de programador a nivel mundial, es bien pagada versus otras carreras. Es que yo entiendo que precisamente sea el foco de muchas personas a la hora de buscar como nuevas oportunidades, irse por el lado que consideran fácil, entre comillas, que es meterse al lado del desarrollo. Digo fácil entre comillas porque así lo ven, ¿cierto? Como, es que nosotros trabajamos sentados, relajados y eso lo pegados de un computador. Cuando literalmente yo me quedé calvo de estar codificando. ¿Cierto? Entonces, son cositas, o sea, yo siento que eso de la pasión es muy importante. Yo siento que eso forma parte del día a día. O sea, si a ti te apasiona lo que haces, lo haces bien. Si a ti te apasiona lo que haces, tú creces, tú progresas en lo que haces. Siento que cuando no le metes esa pasión, cuando no le metes esa entrega, ese esfuerzo porque realmente estás haciendo algo que te gusta, realmente no es que no solo no vas a destacar, el trabajo que vas a realizar va a estar mal desempeñado y eso se va a notar. Entonces, de hecho, buscar un empleo simplemente que porque me da dinero y no es exactamente lo que te gusta, sé que a veces es más por la necesidad, pero eso va a llevar a que simplemente no ejecutes un buen trabajo y a la única persona que va a hacer quedar mal es a ti mismo. Así que si realmente quieres dedicarte al mundo del desarrollo, que sea a una, no sé, el desarrollo tiene muchas ramas, que sea una rama que realmente te apasione, que realmente te despierten ganas de querer seguir aprendiendo al respecto, porque si no, pues lo mejor es que igual busques otras oportunidades que sabemos que es difícil, pero que seguramente puertas se van a estar abriendo. Pero claro, o sea, así como antes era muy fácil conseguir precisamente trabajo en desarrollo porque era pandemia, ya hoy en día es mucho más complejo, son pruebas técnicas mucho más complejas, son igual los salarios ya no los ofrecen tan buenos como eran antes, entonces es calcular muy bien que si eso es un beneficio para ti o algo contraproducente. Me parece muy bacano eso, Kevin, que lo toquemos porque es que sí se da mucho. He conocido personas que logran llegar y pasar las entrevistas con ayuda de nuestros queridos amigos ChatGPT o Gemini. Pasan las entrevistas y uno dice, pero ¿cómo llegaron aquí, hombre? Y como que se estancan, como que no logran salir ahí y uno, venga, hagamos tal cosa y es muy complicado. Entonces, realmente el mundo del desarrollo es para la gente que quiere, que le gusta y que busca siempre mejorar día tras día. Claro, y yo creo acotando lo que dices, alguien que quiera aprender siempre, porque creo que estamos en un mundo que la tecnología nos está soplando la nuca, como diría, y estamos Claro, es que automáticamente aprendiendo. no, y es que así como hoy estamos, por ejemplo, en nuestras tecnologías, el día de mañana tendremos que
meter motor a toda velocidad y aprender lo nuevo que se venga. Es que es muy importante, esto es algo que recalcan muchos desarrolladores y me parece muy importante, y es que somos desarrolladores de la vida, ¿cierto? Somos ingenieros de la vida, no somos desarrolladores de un lenguaje, porque es que el mundo va a estar cambiando y, hombre, pues o sea, Flutter es relativamente nuevo, pero así como Flutter es muy nuevo, hoy en día está saliendo una nueva tecnología que posiblemente el día de mañana destrone a Flutter, ¿cierto? Entonces es estar mucho empapado de todo un poco y es eso, es querer aprender, ¿cierto? Porque Totalmente. el mundo del desarrollo es de constante aprendizaje. Excelente, excelente. Dolph. Oye, Dolph, y también tocaste otro tema que cada vez que lo toca a mis invitados, pues les hago esta pregunta, que es el lenguaje de programación Python. Mi pregunta va, ¿es verdad este mito de que con Python podemos hacer todo o de todo? Uf, qué buena pregunta. Más bien corchadora tu preguntita. A ver, es que Python es un lenguaje muy poderoso. O sea, porque es de alto nivel y fácil. Aparenta que no es tan completo, pero de hecho es muy completo. Pero no necesariamente se puede, a ver, que un lenguaje pueda hacer de todo no necesariamente significa que sea la mejor opción, ¿cierto? Y eso pues, es algo que hay que tener claro. Si bien Python sirve mucho para crear ciertos tipos de programas, inteligencias, interfaces y demás que se facilitan a través de este lenguaje, pues hay muchas otras cosas que son más complicados hacer en Python y que de hecho están mejores optimizadas algunas otras herramientas. Si bien, como ya lo dije, Python es un lenguaje de alto nivel, pues hombre, si quisiéramos hacer algo de todo, pues cogeríamos C, ¿sí? O que con C podríamos hacer literalmente todo, o ensamblador, ¿cierto? Entonces, no, pues el objetivo es no empezar a programar uno de cero ni ponernos a pelear por lenguajes. Si a ti te gusta Python y crees que puedes hacer muchas cosas en ello, pues bacano, ¿cierto? Pero encasillarse de que no, que es que Python es lo mejor porque con eso podemos crear casi cualquier cosa, pues también es una manera errónea de verlo, dado que existen otras formas de trabajar de manera mucho más óptima, muchas otras cosas. Por ejemplo, tú que eres un experto en Swift, ¿sí o qué? ¿Tú preferirías construir una aplicación mobile en Python que con, pues para ellos que con Swift, ¿no? ¿Cierto? No, no, pues ahí va el famoso refrán de reinventar la rueda, ¿no? O sea, si ya existe algo, ¿para qué me voy a poner a ¿No? crear? Y seguramente quedaría menos óptimo porque pues Exacto, ya también. Swift está diseñado específicamente para hacer eso. Eso. Por ejemplo, si bien yo soy capaz de desarrollar una aplicación en iOS con Flutter, pues yo no tengo cuando competir con la misma aplicación a la que haga Kevin, ¿cierto? Entonces, es, es, es tener en cuenta eso y tenerlo muy presente de que si bien Python puede hacer de todo, no es la mejor solución para todo. Súper, súper, Dolph. Oye, Dolph, me gustaría preguntarte otra cosa, que es justamente el tema de las comunidades. Hablaste también que estás apasionado por el tema de las charlas, por dar charlas a nivel de comunidades, y justamente tuve la oportunidad de conocerte en un evento de Flutter a nivel de LATAM. ¿En qué momento de tu vida entran las comunidades de desarrollo y bueno, se te abren muchas oportunidades? Mira que cuando a mí siempre me ha gustado mucho el tema de compartir conocimiento. Yo lo que no sabía es que existía en Flutter una capacidad tan grande de hacerlo, ¿cierto? Porque pues hay comunidades por montones, pero yo no conocía las comunidades de Google, yo no conocía las comunidades de desarrollo en general. O sea, yo aprendí desarrollo por mi cuenta y yo dije, no, estoy en lo mío, pero yo no sabía nada del tema. Fue una persona, Albert Joao Jiménez, un gran mentor para mí, quien que decidió crear una comunidad que se llama Somos Aleteo, en la cual pues en la cual pertenezco y en la cual compartí mucho conocimiento a través de YouTube.
fue este como el enlace a darme cuenta de que existían comunidades mucho del tema en el que yo trabajaba. De hecho, entonces empecé a conocer Flodder Medellín, empecé a conocer pues otras comunidades ya más grandes de Flodder. Me fui metiendo de a poco y adquiriendo conocimiento de otras personas y empezando a decir, hey, yo quiero hacer esto, yo quiero compartir conocimiento, a mí me gusta hacer esto, ¿cierto? Tanto así que pues yo estuve en la primera Flutter con Latam como expositor, que fue pues aparte de lo que contenido que ya había hecho en YouTube, fue el primer evento presencial que hice como tal y claro, era un salón lleno de personas y yo no le tengo miedo a lo escénico, ¿cierto? Y yo estaba era matado, yo me sentía en mi salsa, yo, no, yo decía, es que esto es lo mío, esto es lo mío. Ay, no me quiero despertar. No, 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 no. Cuando yo veía que la gente, o sea, muchas veces pasaba que yo daba charlas dentro de mi empresa y demás, y yo terminaba como, ¿tienen preguntas? No, nadie, bueno, no se iba. Pero llegó la flor con Latam y todo el mundo preguntaba y uno sentía, man, me están prestando atención, esta gente sí quiere aprender. Yo me sentía, o sea, maravillado. Y, y, y ahí es donde uno se da cuenta precisamente lo que decíamos ahorita, de que eso me encanta, ¿cierto? Por el tema de lo emocionante que se sentía de dar esa charla, de que terminaras tu charla y la gente te preguntara, ve, quiero ver más contenido de vos, dónde puedo consultar más, o te felicitan, te hacen más preguntas, me parecía supremamente importante. Eh, Poco a poco fui participando entonces en comunidades como Flower Medellín, eh, que de hecho este 28 de abril tengo una exposición en Flower Medellín sobre creación de videojuegos. Y pues poco a poco me fui metiendo, logré entrar a Arequipa con una charla, con un taller de videojuegos que, sensacional, me encantó, inspirado totalmente por el GD Roman Jaques, ¿cierto? Y nos matado, me inspiró mucho él que mostraba siempre videojuegos y todo eso, y fue ese punto de partida donde yo dije, todo el mundo me decía, Bedol, nos encantó tu taller, ¿dónde podemos ver más contenido de videojuegos? Es que casi no hay. Entonces ahí yo empecé como listo, entonces mentalizado, ya sé por dónde va mi nicho. Entonces empecé a construir contenido de videojuegos en Flutter y poco a poco pues ya me fueron llamando para Flutter Soccer, para dar charlas, entre otras comunidades. Y poco a poco me he ido dando ese reconocimiento que si bien el objetivo no es hacerme famoso porque pues o sea, la fama en el desarrollo es relativa, ¿cierto? Sí. Eh, la idea es saber que estás llegando a tantas comunidades, ¿cierto? Por ejemplo, es como este canal de Dos Locos que llega a toda Latinoamérica y más. Ya uno dice, hijo de madre, es que estamos llevando este conocimiento a muchas comunidades, a muchas personas en el área del desarrollo que se van a inspirar de todo esto y van a querer seguir creciendo. Entonces, lo motiva mucho a uno eso, el saber que está llegando a muchas otras personas. Entonces, más que los números y demás que se quieran conseguir, no se va de eso, va de seguir creciendo como desarrollador uno mismo y seguir compartiendo conocimiento. Entonces, por eso me he aliado tanto de esas comunidades. Oye, qué genial, genial todo esto que nos compartes y bueno, totalmente de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Vamos a pasar al siguiente tópico, que es prácticamente, vamos a aterrizar más lo que es tu experiencia y me gustaría saber cómo empezó tu carrera en el sentido de lenguajes de programación. Y bueno, sabemos que hoy en día tal vez te estás dedicando full time a lo que es Flutter, pero me gustaría saber esa evolución o transición de tu carrera durante todos estos años. Sí, no, básicamente, pues como ya te lo había mencionado, el tema de la institución, pues de la universidad, que me fue enseñando esos primeros lenguajes de programación con respecto a Python y C++, que me fue metiendo un poco en el tema. Ya como tal, mi primer trabajo pues fue realizando aplicaciones
en Python de inteligencia artificiales en procesamiento digital de imágenes, donde tenía que reconocer en imágenes satelitales objetos dentro de zonas boscosas. Adicional a eso, por temas pues de personal, me tocó también empezar a desarrollar bases de datos con Spring Boot y Java, que son de esas cosas que uno aprende como por el momento y se le olvidan después. Que uno como, tengo que hacer esto para poder cumplir, lo hice, listo, borrar de la memoria. Pero, pero de hecho, yo siento que el haber aprendido C++ y el haberme apasionado tanto por ese lenguaje, que no sirve para nada hoy en día, pero, o sea, sirve para mucho en la industria. Pero Disclaimer, cuidado. no. Eh, Siento que después de haber aprendido ese lenguaje, ya eres capaz de aprender cualquier otro lenguaje en minutos. O sea, es exagerado, pero de hecho Dart yo lo aprendí en 2 sentones. O sea, me senté 2 días y aprendí a programar en Dart, porque básicamente se basaba mucho en Java, JavaScript, y son lenguajes que básicamente uno ya ha tocado mucho. Entonces, Java Python para esa empresa, desarrollé Spring Boot. Luego fui contactado por la Universidad de Antioquia para desarrollar una aplicación de seguridad ciudadana, en el cual se desarrollaba un botón de pánico para que las personas pudieran notificar si estaban en peligro en medio de la calle. Me eligieron pues como para ese proyecto, y yo fui cuando decidí por primera vez trabajar en Flutter, ¿cierto? Empecé entonces a desarrollar esa aplicación en Flutter, pero como tal pues el pago pues era muy mínimo y pues era más que todo como por colaborar. Eh, Mientras hacía eso, fui contratado como profesor en una escuela técnica para dar clases de desarrollo de desarrollo web. Pues todo el tema de HTML, CSS, JavaScript, y pues eso, JavaScript de hecho en Vanilla, ¿cierto? Y hacía eso a la vez que trabajaba con Flutter. Estamos hablando pues, de hace muchos años ya, ¿cierto? El Flutter apenas está incluso arrancando. Y paulatinamente después, cuando ya fui creciendo más en el tema, fue que fui buscando un trabajo ya un poco más oficial, y entré a la empresa de Pragma, que es mi empresa actual, ¿cierto? Y de ahí me llevaron como cliente a Bancolombia, pues que ya, no sé, Kevin, me imagino que ya habrás oído de Bancolombia. Sí, sí, sí. Se puede decir el banco más grande de Colombia. Y pues allí tengo la oportunidad de trabajar con el maravilloso Daniel Herrera, que es el GD de Colombia en Flutter y ¿cómo se llama lo otro? Y Angular. Y pues básicamente él también he tenido la oportunidad de aprender mucho, entonces digamos que en el banco he tenido un crecimiento súper exponencial, porque pues me han dado la libertad de ser un poco líder, digamos un poco líder porque pues realmente no es como mi puesto como tal, pero digamos que dentro de la célula de trabajo en la que me encuentro he tenido la oportunidad de tener un poco más de responsabilidades como de liderazgo, y allí he aprovechado para impulsar mucho más mi carrera. Adicionalmente a esto, con un grupo de amigos en mis tiempos libres, creamos una aplicación totalmente también en Flutter, Flutter Web, para discotecas. Esta, Wow. pues, básicamente, tú vas a una discoteca y encuentras un QR, lo lees y te abre una web donde puedes solicitar canciones al DJ, donde puedes solicitar atención de la mesera, para que no se haga pues muy maluco el estar levantando la mano o el estar yendo del DJ para que te ponga una canción que a veces ni te la ponen. Entonces todo un poco más transparente, y adicional tiene la opción de disco chat para chatear con personas dentro de la misma discoteca, como modo de un Conocer poquito gente. de salseo, como el Tinder de discoteca. Entonces, digamos que bajo todo el tiempo que utilizo para el desarrollo, dado que me encanta tanto, he seguido potenciando y potenciando
todo mi desarrollo de Flutter. Digamos que entonces sí, empecé mucho con el tema de Python, empecé mucho con el tema de Java, empecé incluso con el desarrollo de Android Studio, pero si bien al inicio quería aprender de todo porque yo era un loquito todavía, pero quería aprender mucho, mucho, siempre me quedé con ese, el que mucho abarca, poco aprieta, y que es mejor ser experto en una cosa que no ser experto en ninguna. Entonces fue donde empecé a impulsarme tanto por Flutter y pues digamos que ya que voy cogiendo un buen nivel, ya puedo empezar de pronto a enfocarme también en otras áreas de desarrollo. Súper, súper, Dor. Oye, vamos a pasar al siguiente tópico, que prácticamente es una pregunta sobre el mito que hoy está pasando. Bueno, no mito porque era una realidad, pero sí el mito es la respuesta. Es que si los desarrolladores de software vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial. ¿Qué piensas acerca de esto? Yo no lo veo posible, la verdad. O sea, que te facilita mucho, sí, pero que seamos exactamente reemplazados, lo veo muy complejo. Que puede llegar a pasar que se optimice de una manera impresionante la IA como para que desarrolle una aplicación supremamente compleja y completa, pues es posible, pero pues de aquí a eso, pues quién sabe, ¿cierto? Lo que sí sé es que, a ver, hay que ser un poquito cabeceduras para no entender que la inteligencia artificial es una herramienta que ha llegado para quedarse. Entonces, las personas que dicen, no, yo no utilizo la inteligencia porque eso no debe hacerse y eso es quitar trabajos, no. Yo creo que hoy en día tenemos que trabajar de la mano de la IA. Tenemos que apoyarnos porque es que esto nos va a impulsar no a ser incluso mejores desarrolladores. O sea, la IA no te hace todo perfecto, la IA no te va a entregar todo solucionado. Tú tienes que entender qué es lo que te está entregando la IA y es simplemente agilizar todo el trabajo y hacer más entregas de valor. Una empresa, porque tú estés haciendo el trabajo mucho más rápido, no va a echar a otros tres desarrolladores. Simplemente, ¿qué va a hacer? Va a conseguir más clientes, va a conseguir más propuestas de desarrollo y pues simplemente van a incluso avanzar mucho más rápido, lo que quiere decir que si la empresa crece, tú creces con ella. Entonces no lo veo como por ahora como algo de reemplazo, lo veo como más una herramienta que nos va a ayudar progresivamente a ser mejores y más eficientes, etcétera. Pero que nos va a reemplazar, Kevin, la verdad, lo veo muy, muy difícil ahorita. Mucho. Sí, bueno, concuerdo contigo que la inteligencia artificial hoy en día para nosotros es una herramienta para optimizar el tiempo y también ser más productivos. Ahora, démosle la vuelta a la pregunta y me gustaría saber qué piensas de esas empresas que no se adopten a la inteligencia artificial a futuro. No, es que precisamente, o sea, yo siento que están siendo un poquito cabezaduras, porque es que, eh, o sea, es que al fin y al cabo es una herramienta, es que ellos no te están robando información, y es el uso responsable, ¿cierto? No es como que vamos a llegar y le vamos a meter todos los datos que tenemos a la inteligencia, no. Está claro que no deja de ser una empresa externa que está recopilando datos e información. Entonces, es muy importante hacer igualmente uso responsable de la inteligencia artificial. Eso primero. Entonces, las empresas que hoy en día no se adaptan a esto, están siendo un poquito cabezaduros porque es que es una herramienta que te va a ayudar a progresar en tus objetivos mucho más rápido y de manera mucho más eficiente. O sea, lo que un desarrollador promedio se demoraba 2 meses, ya se puede demorar un solo mes. O sea, estamos incluso a veces menos dependiendo de la tarea, ¿cierto? Pero estamos hablando igualmente de una eficiencia mucho más, o sea, muy notoria. Entonces, yo creo que cada empresa que si tiene la oportunidad de utilizar la inteligencia artificial, pues debería aprovecharlo, porque pues digamos que esto ya no es el futuro, este es el hoy, y hay que acostumbrarnos a ese presente. Súper, súper, Edor. Oye, bueno, vamos a pasar al tema principal del podcast, que es prácticamente crear videojuegos con Flutter y no solo aplicaciones móviles. Y me gustaría saber cómo es tu experiencia, porque en mi caso,
bueno, yo tuve la oportunidad de aprender el lenguaje de programación Swift como primero. Y la verdad que la primera aplicación que hice fue un 3 en raya. Así. Exactamente, empecé haciendo un juego, pero hoy en día no me veo haciendo juegos y tal vez es por el mindset que hoy tengo, que tal vez lo tengo en mi zona de confort y es más aplicación, 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 que tal vez conocer algo nuevo por el tema de modelado, de ver en otra dimensión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia y qué nos dirías para poder entrar a este mundo y poder probar el día de mañana, tal vez empezar a hacer un Flappy Bird, como por ejemplo, un juego tal vez tan conocido, y probar y Sí. a ver si nos llama la atención o no, porque tenemos que saber que para hacer videojuegos, tal vez tenemos que dar una milla extra, un conocimiento plus a lo que ya tenemos como desarrollador. Kevin, mira, me parece muy, muy importante eso. Yo he sido gamer desde que tengo conciencia, ¿cierto? Me ha gustado mucho. Si bien de niño no podía jugar, no podía tener consolas, me iba para la casa de mis amiguitos a jugar, así que siempre me encantaba el tema de los videojuegos. La primera vez que vi un videojuego hecho en Flutter fue la Flutter con Zlatan de Medellín, que la empresa Very Good Venture llegó con un videojuego que es un pinball, sí, creo que se llama Ok. pinball, que estaba hecho pero maravillosamente. Y yo, uff, ¿cómo así que en Flutter se pueden hacer juegos? Y me quedé como con eso, me quedé como con eso en la cabeza. Y también vi a Roman Hackers con un videojuego precisamente de Flappy Bird, con un delay que tiene Le tocabas y a la media hora se movía. y a la media hora salta. Es una cosa impresionante, pero él insiste que es parte de la dificultad, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que sí. Pero claro, pues el día que lo vi con ese juego, me puse a hablar con él de cómo lo había construido y había hecho un jueguito sencillo, o sea, una programación totalmente en Flutter, o sea, es una aplicación al fin y al cabo hecha en Flutter. Entonces yo decía, el enfoque de él no fue pensar es que esta es una aplicación que va a solucionar X problemas, sino estoy haciendo una aplicación de chill para divertirme. Como que nunca le había dado ese enfoque. Ahí fue donde empecé entonces a investigar, a meterme en todo este tema de los videojuegos y aproveché que tuve unas vacaciones del trabajo y no tenía planeado ni viajes ni nada, pues no tenía pues plática para esas fechas y yo dije, ve, pues voy a aprender algo nuevo. Y ahí es donde entra lo importante, claro, ¿qué nuevo voy a aprender? O sea, habían muchísimas cosas por ver, pero yo dije, ve, acordándome de esas épocas, ve, ¿por qué no creo un jueguito? Y empecé a crear un juego, a meterme por aquí, por allá, a consultar información, paquetes y demás. Cuando creé mi primer juego, no, Kevin, cansón, yo era cansón. Se lo mostraba a todo el mundo y a todo el mundo lo ponía a jugar. Y vean mi jueguito, véanlo. Y llegué de vacaciones y a todos en la empresa, vean mi jueguito. Hey, quiero dar charlas de juegos, pónganme a dar charlas de juegos, pues que estoy que me charlo. Y digamos que no se me daba tanto la oportunidad por el tema de que en la comunidad de Somos Aleteo, que es donde desarrollaba videos en ese momento, tenían ya como el plan de día a día de las charlas que estaban programadas. Entonces quedaba para muy lejos lo de videojuegos. Igual yo dije, pues bueno, lo vemos después. Resulta y sucede que salieron las convocatorias para la Flutter Cum Latam y yo dije, ¿qué mejor manera de aprender que enseñando? Y yo dije, esta es mi oportunidad. Y confiadísimo mandé una charla de taller de videojuegos y a pesar de que nunca había subido contenido al respecto ni nada, confiaron en mí y me llevaron a Arequipa a dar esa charla, ¿cierto? Y fue brutal, o sea, maravilloso, a la gente le gustó y la gente me preguntaba, Adolf, ¿cuál es tu canal? ¿Cómo podemos ver más contenido de esto de videojuegos y todo eso? Y yo dije, no, tengo que crear mi propio canal de videojuegos en Flutter. Entonces
inmediatamente llegué de Arequipa, lo que hice precisamente fue crear el canal y subir el primer video. A partir de ahí, cada semana estuve subiendo videos y subía videos de diferentes formas de desarrollar videojuegos. Y poco a poco, entre más videos hacía, más me he ido enamorando del tema. En ese momento, estamos hablando de que eso fue desde octubre del año pasado, un video por semana. Entonces, pues ya hoy en día no sé cuántos tendré. Pero todavía sigo pues en crecimiento, todavía sigo en eso y es algo que me ha gustado mucho. De hecho, ya me presenté a la Floodar con Latam de Quito para Súper. también charla de videojuegos. No es dar la misma Arequipa, sino más evolucionada. Así que todos los que me estén viendo a través de Deslocos, por favor, aboguen porque me elijan. Súper, súper, Y súper, por va. ahí a estar, porque tengo muchas ganas de estar. Igual si no me eligen, haré la forma de estar por allá, porque esa es la idea, estar apoyando y todo. Y entonces sí, o sea, me enamoré de los juegos. Yo sé que es un nicho muy pequeño porque no cualquiera se va a sentar a desarrollar videojuegos, porque como tú lo decías ahorita, es eso, es sacar un rato extra para dedicarse a eso. Pero ya les digo yo, requieren mucho conocimiento extra para aprender a desarrollar un juego. De hecho, no. De hecho, es cuestión de media hora para desarrollar una primera parte de un juego que es totalmente en Flutter, con una estructura distinta, pero que se entiende muy bien, dado pues que está hecho para personas que ya hemos desarrollado en Flutter, ¿cierto? Entonces, yo creo que es cuestión de eso, de decir, ve, quiero crear un jueguito, venga, me siento un día, un sábado de relax, después de ver el capítulo de Locos, y me pongo Sí. ahí a desarrollar mi jueguito. Entonces, sí, es una pasión que descubrí, a la que todavía le estoy metiendo mucho empeño. A futuro, en mi canal de YouTube no solo será de videojuegos, sino que empezaré a subir otro tipo de contenido de desarrollo, pero pues inicialmente todavía queda muchísimo por explotar de videojuegos, así que seguiré metiéndole la talla. Genial, oye, Dolph, que nos hablas todo esto. Y mira, me surgió una pregunta y creo que va más por tu futuro. Ahora que has descubierto, tal vez en los anteriores 2 años, descubriste lo que es este mundo de los videojuegos y te apasiona tanto, ¿cómo te visionas de aquí en un tiempo a futuro? ¿Crees que vas a encontrar un puesto de trabajo que te dedique tal vez a realizar videojuegos? ¿Sueñas tal vez con una posición así? ¿O a qué te esperas de aquí en unos futuros con esta pasión? Me gusta mucho tu pregunta, Kevin, me gusta. Y la respuesta sorprenderá. Y es que no me veo en un futuro desarrollando videojuegos en un puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque es que yo siento que ya le perdería el encanto si es trabajo. Si bien dicen por ahí que trabajar en lo que le gusta a uno no es trabajo, o sea, ya uno es estresarse por lo que hace. En cambio, yo cuando hago videojuegos lo estoy haciendo de chill, ¿cierto? Lo estoy haciendo de pasión, ahí de relax. Porque de hecho a mí me encanta desarrollar aplicaciones móviles, me encanta trabajar para desarrollar soluciones para las personas en su día a día. Así que veo ese desarrollo de videojuegos como mi hobby para Ok. sacarme un poco del estrés del mundo laboral. Entonces sigo desarrollando, que es lo que me gusta, pero ya estoy desarrollando bajo otra mentalidad que me aleja un poco del estrés que ya me genera un poco el trabajo, ¿cierto? Entonces, a futuro sí me veo, ojalá siendo un referente y tengo muchos proyectos en mente para seguir haciendo exploración en el mundo de videojuegos y me veo entonces siendo un referente del tema y ojalá de muchos otros, pero no es como que me vea realmente en, en en este mundo del desarrollo de videojuegos y pues con Flutter que apenas está como creciendo en este tema, pues por ahora no es como que me visualicen eso. Bien, 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 Dolph. Oye,
Y bueno, la siguiente pregunta es prácticamente pongámonos en contexto de que somos desarrolladores Flutter para aplicaciones en una empresa. Ahora, ¿cómo crees que es la curva de aprendizajes para incluir en este mundo del tema de los videojuegos? Si a mí me gustaría crear un videojuego en Flutter sabiendo ya tal vez todo lo que es el lenguaje Dart, ¿hay algo extra que debemos aprender? De hecho, de hecho es que no es tanta la curva. Es de hecho muy sencillo de aprender. Es dedicarle, de hecho, como te digo, 2 horitas cada semana incluso. En un mes tienes un super, hiper, mega juego. Obviamente hay muchas posibilidades y hoy en día pues grandes empresas y pues comunidades han creado paquetes para el desarrollo de videojuegos que te van a facilitar mucho la vida. No tienes que crear como cada detalle desde cero, entonces digamos que no es tan complicado. Al fin y al cabo, si sabes Dart, sabes programación orientada a objetos, sabes crear un objeto. Y todos los objetos ya entonces extienden o que de un componente de sprite, que es un muñequito que se mueve, o de una plataforma, que es un objeto quieto. La infinidad es bastante y ya va mucho más acorde pues como a lo que deseas desarrollar. De hecho, en Bancolombia, yo para una presentación de resultados, en una semana hice un videojuego de un conejito que andaba por unas estrellitas y cada que llegaba una estrellita era un objetivo que se cumplió como en el trimestre del banco, ¿cierto? Entonces digamos que eso era llamativo, gustaba y estaba desarrollando pues, una aplicación de videojuego para algo dentro de lo laboral. Ahora bien, por ejemplo hay aplicaciones como Duolingo, que me gusta mucho ponerlas de ejemplo, que a medida que tú vas aprendiendo, de vez en cuando te mete un mini videojuego para que tú muevas al personaje por ahí, preguntando por un objeto y demás, ¿cierto? O no vamos muy lejos, hay aplicaciones de domicilios y demás que en su interfaz tenían que mientras esperabas el pedido podías ir jugando un mini videojuego. O sea, son detalles que si ya sabes Flutter puedes agregar como propuesta de valor dentro de tus aplicaciones, pero adicional de una manera muy fácil de implementar. Entonces, digamos que la curva no es que te vas a demorar un mes aprendiendo, no. De hecho, si van a mi canal de YouTube se van a dar cuenta que aprender es muy rápido y que, por ejemplo, el primer videojuego que enseño se hace en media hora y con eso ya prácticamente puedes crear un videojuego completo. Entonces, es cuestión de que si te llame la atención hacerlo, vas a aprenderlo muy rápido. Qué genial, Dolph. Oye, Dolph, y bueno, nos dijiste que prácticamente para ti esto es un hobby. Entonces, ¿qué consejo le darías a las personas que hoy en día tal vez están trabajando con un lenguaje de programación, en este caso Dart, y pueden salir de esa zona de confort como para disfrutar haciendo algo como en tu caso? Es muy interesante lo que me propones ahí, Kevin, porque es que yo creo que ahí va ese crecimiento personal y continuo que tiene cada persona. No necesariamente con el área de videojuegos, o sea, hay muchas otras áreas en las que se pueden enfocar dentro del mismo desarrollo, ya sea con Dart o con el lenguaje que practiquen, en el que pueden despejar la mente de lo que es netamente laboral. Muchas veces nos encasillamos en ese cuadrado de que es solo lo que es laboral y después salimos de trabajar y nos olvidamos de todo eso, tiramos todo a un lado y por qué no decir, ve, qué poder, qué bacano, qué chévere poder conseguir aprender algo distinto que me motive a seguir creciendo y que ayude precisamente a despejar mi mente, pero sin dejar de lado la pasión por el desarrollo que se tiene. Entonces, si son desarrolladores de Flutter y Dart y les gustan los videojuegos y están encasillados en trabajar en la empresa y solo desarrollo de aplicación y métale esto y métale aquello y revise esto que nos pone un poco loco a veces, aquel ratico se despeja y hace un jueguito. Qué mejor que ver una solución en vivo de algo que tú mismo estás creando, que aparte de que es visualmente bonito, es interactivo
Y así de esa manera vas a seguir creciendo como desarrollador, vas a seguir desarrollando mucha lógica de programación y vas a despejar tu mente de tanto programar en cuadrado, ¿cierto? Entonces, mi consejo es a que siempre busquen seguir creciendo haciendo otras actividades que les llamen la atención dentro del mismo área de desarrollo. Genial, oye, que dices eso y sabes que a mí me pasa algo como tú, por ejemplo, este proyecto del podcast. Muchas personas, bueno, me han preguntado que cómo me siento al hacer esto y seguir hablando de desarrollo, pero para mí esto no es un, digamos que, no es que no es un trabajo, porque al final sí A dedica la tiempo final, X. sí. Sí, pero a lo que voy es que yo lo paso bien, lo disfruto. Para mí esto es un hobby, estar aquí tal vez una hora y media hablando con una persona, porque a la vez que estoy conversando con ella y sé que esto va a llegar a muchas otras personas, yo estoy aprendiendo en el momento y están surgiendo otras dudas que tal vez podemos compartirlas y eso puede ayudar a muchas otras personas. Entonces, literal, sentarme aquí y grabar un episodio de Blocos hoy en día, pues para mí, bueno, lo hago y con mucha facilidad, mucha, digamos, alegría, porque de verdad es algo que me sale de la zona de confort que hoy en día tengo. Porque sí, hay días y días que uno está estresado, que pasan el tema del trabajo, terminas tarde, pero llegar acá es sentar, aún así estando en oficina, aún así teniendo toda la pantalla acá, etcétera, es algo que creo Es, que es te totalmente distinto, es totalmente, o sea, te aleja mucho de ese cuadrado, de esas cuatro paredes que no nos referimos a nuestras oficinas, sino que se refiere al mundo laboral en el que nos encontramos. Entonces, claro, o sea, uno a veces está mentalmente cansado en su trabajo, pero termina el trabajo y a pesar de que uno tenía esa mente cansada de tanto trabajar, uno ve, de locos, o ve, voy a hacer mi video de YouTube, estoy activo, ¿qué iba a hacer? Entonces es porque es otra pasión, o sea, es ese despeje. Y como tú dices, o sea, me parece muy valioso lo que tú haces porque has traído aquí a personas gigantes en el tema del desarrollo de Latinoamérica que tienen mucho que aportar y tú estás absorbiendo, al igual que todas las personas que están viendo tu podcast. Y es ese ratico extra en el que sigues viendo programación, pero ya no de la misma manera, sino como una energía recargante para despejar muchas otras cosas que ya te tenían la cabeza un poquito loca. totalmente, totalmente, Dolph. Bueno, Dolph, vamos a pasar al siguiente tópico y prácticamente es una pregunta que vengo haciendo a los invitados esta segunda temporada y es, ¿qué le dirías al Dolph Hincapié de hace 10 años atrás? 2015. Me parece muy chévere. Hace 10 años estaba sin, que fue cuando me quedé sin estudiar y, y me seguiría diciendo, sigue con tu objetivo de cambiar el mundo. Me parece muy valioso compartir esto, por ejemplo, con todos. Lo comparto siempre cuando era niño. Cuando niño no, casi adolescente ya. Mi papá me dijo, hijo, yo hice algo que cambió el mundo. Ahora te toca a ti hacer algo que cambie el mundo. Entonces yo me reí y le dije, ¿y usted qué hizo? Y él me dijo, lo hice a usted. Entonces después, claro, él me aclaró después, no, no se va a poner a ser un hijo para decirle lo mismo. Entonces, siempre he estado con esa mentalidad de todo lo que hago es con el propósito de cambiar el mundo. El consejo que le diría al Doc de hace 10 años es, sigue con esa mentalidad de cambiar el mundo. Dolph, vamos a pasar a las preguntas de Deblocos. Son 5 preguntas y aquí va la primera. Ok. ¿Recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrollador de software y qué hiciste con él? ¿Mi primer qué? Pago. Pago. Uf, como desarrollador de software y qué hice con él. Yo creo que lo primero que hice con mi primer pago fue invitar a unos amigos a tomar unas cervezas. Ok. Fue lo primero que hice Es el y típico que yo pago. Pida. sí, el típico de "Confío, me toca a mí". Y creo que le ayudé a mi abuela, le ayudé a mi abuela con dinero que estaba un poco mal
Y en esa época me ganaba el mínimo, entonces tampoco es como que fuera mucho, pero o sea, yo creo que fue muy bien disfrutado. Chévere, chévere, Adolfo. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Alguna vez has tenido un error tan grande que te hizo reconsiderar tu carrera como desarrollador? Un error tan grande. Uf, qué buena pregunta. Ah, una vez me frustré porque en esa época no existía ChatGPT, que ahora lo Ok. soluciona mucho a uno. Y tenía, o sea, como que borré algo, pero no supe qué, de un proyecto que estaba haciendo para la universidad cuando ya trabajaba con Flutter. Y, y por más que consultaba en internet no encontraba la falla. Y yo creo que sí llegué a pensar que no servía como para eso. Pero porque pues que ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, que no entendía eso. Pero, pero pues más allá de eso, no, creo que fue más un momento de frustración del momento. Ok, ok. Va. Vamos con la tercera. Si solo pudieras trabajar con un framework o lenguaje por el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué? No, definitivamente Flow. No, es que eso es una belleza. No, ¿y por qué? A ver, desarrollo multiplataformas, podría desarrollar prácticamente para lo que sea sin inconvenientes. No, siento que no tendría esa necesidad de depender de ningún otro lenguaje, entre comillas, porque uno sí depende mucho de lo nativo a veces, pero en general siento que sería mi... Es que es más, ahí tengo mis dash, Los- que los rep. Oye, ahorita que tocas ese tema, o sea, por el lenguaje por vida que es Flutter, ¿cómo te sentiste el año pasado cuando surgió digamos, esta noticia, esta fake news en todas las redes sociales de que posiblemente vayan a cerrar el desarrollo de Flutter? Había por ahí noticias de que ya había caído, etcétera, Puro etcétera. clickbait. Tú como desarrollador, actualmente trabajando en esa tecnología, ¿qué se te vino primero a la cabeza? Yo lo primero que pensé fue imposible. Yo, o sea, Y si es yo posible, dije, voy yo a San Francisco y les digo que no. no, es que o sea, obviamente cuando surgió la noticia me impacté mucho, yo dije como, ¿será real? Pero sí pensaba como, a ver, independientemente somos desarrolladores que tienen que actualizarse, ¿cierto? Si era necesario, pues tocaba actualizarse a otra tecnología. Pero en mi mente siempre pensé, hombre, o sea, es un framework que es incluso open source, que la comunidad va incluso a mantenerlo en caso tal, pues yo lo veía incluso difícil. Es más, en esa época hubo gente que hizo puros fork de Flutter y sacaron es que sus propios Flutter y que metanle a eso lo que ustedes quieran, que ya es nuestro. Yo queda como pues, o sea, no lo veía pues así tan loco, ¿cierto? Pero sí decía como, a ver, hombre, se acaba Flutter, simplemente sacan un nuevo framework o la comunidad no deja morir ese framework y sigue progresando. Entonces no lo vi tan imposible. Igualmente, sí abrí debate con muchas personas. Les preguntaba, ¿ustedes creen y tal? Y pues mucha gente sí decía que no era tan probable, que eso seguramente era algún error. Y pues precisamente, menos mal, eso fue un error. Genial, genial. Bueno, Adolfo, vamos con la siguiente pregunta, que es prácticamente darle la vuelta a la anterior pregunta, y es: si pudieras borrar un lenguaje de programación del mundo, ¿cuál sería y por qué? Si pudiera borrar un lenguaje, qué buena pregunta. Yo borraría. No me digas PHP porque mucha gente me ha dicho. No, de hecho, lo que pasa es que yo cuando interactué con PHP no lo vi tan a fondo. Entonces, yo sé que todo el mundo lo odia, pero es que yo casi no interactué con él. De los que yo interactué, que no me gustó casi es Java. Ok, O sea, yo creo que borraría Java. O sea, yo sé que es importante y que sin Java mucho de hoy en día no se hubiera construido. Pero es que yo me siento a programar en Java y yo, pero qué necesidad de hacerlo tan complicado. Entonces ok, yo borraría Java. está bien, está bien. Vamos con la última. ¿Qué es lo más raro o inesperado que has encontrado en el código de otra persona? ¿Sabes qué?
Lo más raro fue un switch case que retornaba lo mismo que entraba como valor. Eso es lo más raro, pues, de lo que recuerdo en este momento. Es algo que me marcó mucho porque era un switch case que si recibía uno, retornaba uno. Si recibía dos, retornaba dos. Yo como, pero ¿por qué? O sea, no entendí qué estaba pensando el desarrollador en ese momento cuando hizo eso. Yo creo que estaba muy tostado. Yo creo que tendría que ser eso. Es, O lo otro que, o lo típico, que hacen puras comparaciones que siempre son true. Que hoy en día, por suerte, ya Flutter, los Darko de Metrics o Linters ya te corrigen que esa validación siempre da. Pero antes uno encontraba un montón de cosas de que siempre eran true y no sé. Pero sí, lo más raro fue ese switch que te digo. Es que, pues, dime si no es raro. sí, sí, sí. O el típico if true, retórname true. Pues. Ajá. Es que era así, pero es que con un switch. Y la validación eran por ahí 10 números de retorno el mismo número. Y yo pues no entendí. Pero no hacía ningún casteo a otro tipo de dato. No, no. Solo Es que yo creo que era. Porque es que era un código que yo no hice. Y que cuando se lo revisé, ya alguien más lo había tocado. Entonces yo creo que fue que se estaba utilizando el switch para otra cosa. Y con la modificación que esa persona hizo, por no borrar el switch, y si como que lo funciona, déjalo. modificó retornando lo mismo, en vez de colocar como que listo, o sea, lo que estoy metiendo es ya el valor. Entonces no sé, o sea, no entiendo por qué hizo eso, pero sí, sí me llegó a pasar. Y ahí viene el típico que si funciona no toques, ¿no? Ajá. No, es raro. Ahora bien, si le preguntas a alguien que me haya revisado el código a mí, te dirá que mis comentarios, porque normalmente uno no puede dejar los comentarios, pues, o los prints. A mí me pasa mucho que coloco comentarios o prints con palabras ofensivas, como para saber qué pasó por ahí. Entonces yo, grosería, 2 puntos, valor a revisar. Grosería, 2 puntos, y siempre. O sea, pero no por mala fe ni por mala leche. Es más algo como de humor que hago. Entonces coloco eso, una vulgaridad, 2 puntos y algo. Y no falta el día que se me escapó uno o que Y se otro fue a print con producción. otro. Sé que se iba para producción y cuando me estaban revisando el PR me llegaron a decir, Dolph, ¿qué es eso? Y yo, qué pena. Súper, súper Dolph. Oye, bueno, ya estamos por culminar el podcast. Por último, me gustaría que nos des un consejo para la gente que está viendo o escuchando este podcast y quiere empezar a programar. La programación es algo totalmente fundamental en el mundo de hoy. Pero para desarrollar, para crear aplicaciones, para crear interfaces o lo que pienses crear, se necesita el querer ser el mejor desarrollador del mundo. Yo creo que eso es primordial, el querer aprender constantemente, el querer seguir creciendo, el querer consumirse el mundo del desarrollo. Entonces, si vas a desarrollar, que sea porque realmente te apasiona. En caso tal de que te apasione el desarrollo, que identifiques muy bien cuál es esa rama del desarrollo que te llama, que te encanta, que te fascina, porque básicamente eso será primordial para empezar a construir el tú del futuro. Entonces te animo a que te enamores de este mundo, que investigues sobre todos los lenguajes que existen, a que te des encantar por Kevin de Swift y por Dolph del Flutter y llegues pues básicamente con la mentalidad ganadora de voy a construir lo mejor que yo haya construido. Meterle mucha pasión, meterle mucho corazón, muchas ganas y recuerden, nunca se aprende del todo, nunca llegamos a un conocimiento máximo, nunca somos los máster de los máster. Somos personas que están en constante crecimiento y debes tener siempre la mentalidad de querer crecer todos los días. Genial, genial, Dolph.
Oye, de verdad, muchísimas gracias por haber estado en el episodio número 30 de la segunda temporada de Dev Locos. Por último, me gustaría pedirte, bueno, tus redes sociales, tu canal de YouTube, si lo puedes decir también para poder contactarte. Claro que sí. Pues básicamente me pueden encontrar, o sea, mi nombre, no es que sea muy difícil de encontrar. Dolph Hincapié me encuentran en prácticamente todas las redes, en Instagram como dolph.hincapié, en LinkedIn como Dolph Hincapié sin el punto, en X también me encuentran así como Dolph Hincapié. Y básicamente en mi canal de YouTube me pueden encontrar como Dolph Ward, Ward, o sea, W-A-R, que es como Dolph y software combinados. Van a darse cuenta de que el logo de mi canal es un delfín, porque Dolph I-N es Dolphin, que es delfín en inglés. Entonces de ahí salió el nombre de mi mascota oficial prácticamente. Así que nada, los invito a que vayan, me sigan, vean todo el contenido que publico, que a veces son cosas muy interesantes, y sobre todo en mi canal de YouTube, que estoy muy activo subiendo contenido de creación de videojuegos y otras cositas más. Así que eso, vaya, síganme. Excelente, excelente. Así que vayan a seguirlo a este crack de los videojuegos en Flodder. Y para la gente que nos está viendo, pues muchísimas gracias por asistir y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, bye bye, Chao, chao. chao.